Hola, buenas noches, queridos oyentes. Hoy les tengo una noticia de la noche. Bueno, espero que no tengan pesadillas después de escuchar esto, que puede causar hipersensibilidad en los oyentes y en las personas. Así que, bueno, voy a contar y ustedes me van a decir acá en comentarios qué sensaciones les genera esto. Tragedia y horror en la noche de Barracas. Investigación de Crónica. Un edificio de 14 pisos se derrumbó el 10 de junio de 1970 en Montes de Oca, 680, en el barrio porteño. Las causas de un drama que pudo evitarse. El ruido del desplome fue ensordecedor y total. Viento, piedras y arenilla estaban pintando la imagen de aquella postal del horror. Gritos desgarradores y pedidos de ayuda poblaban aquella noche del martes 10 de junio de 1970. El testimonio de una verdadera tragedia en el barrio de Barracas. Se había derrumbado el edificio de 14 pisos ubicado en la avenida Montes de Oca 680. La pesadilla comenzaba a adelantar sus terribles designios a las 21:25 del día mencionado. Un agente de la Policía Federal se había trasladado hasta la estación de servicios ubicada en Montes de Oca y Aristóbulo del Valle, denotando angustia y nervios en su hablar. El policía se comunicó con la seccional que estaba a escasos 400 metros para alertar que el mencionado inmueble iba torciéndose cada vez más. El alerta había sido registrado y un móvil policial había procedido a cortar el tránsito. Corrían los minutos como una bomba de tiempo al reloj. La inclinación de ese edificio era cada vez más notoria y estaba a minutos de una situación marcada por la tensión y el horror. A las 21:40, como un gigante vencido, un boxeador que cae hacia atrás, inexorablemente producto de un tremendo cross en la mandíbula. El edificio se desplomó hacia el centro de la manzana. Si bien la orden de desalojo había sido puntualmente dada, alrededor de 10 familias se habían negado a abandonar el citado inmueble. En consecuencia, la muerte y la desolación estaban presentes en aquel escenario. Una vez más, la imprudencia y algunas decisiones que no fueron adoptadas con la energía necesaria obraron a favor de la fatalidad. La gente del lugar comenzaba a salir de los edificios aledaños. Las sirenas de las ambulancias y los móviles policiales les daban a esas imágenes un drama climático y angustiante, digamos, ¿no? Un clima de drama y angustiante. Bomberos en pleno rescate, la manzana comprendida por Montes de Oca y Aristóbulo del Valle, Wenceslao Villafani e Isabel la Católica, se habían convertido en una suerte de corazón herido. Los bomberos de la zona, del cuartel central y de la Boca se hicieron presentes en el teatro de operaciones, con la urgencia del caso. También ambulancias de distintos hospitales y de la entonces Dirección de Mantenimiento de la Municipalidad. La inmensa mole había arrastrado y sepultado a otros inmuebles lindantes de antigua edificación. Los esfuerzos y la generosidad humana de los diferentes cuadros de bomberos no podían dar abasto. El gigante vencido se había llevado puestas fincas vecinas con los números 652, 654 y 656, y los gritos de los sobrevivientes de esas fincas generaban más desesperación. Muchos clientes que en esos momentos del derrumbe habían concurrido a la fiambrería y roticería La Favorita estaban asolados por esa tragedia. Algunos por instinto trataban de protegerse y otros intentaban alejarse del lugar. Los trabajos se hacían complejos y dolorosos. A las 22:15 de esa noche trágica, varios cuerpos fueron sacados de entre los escombros. Otros con vida eran trasladados hacia el hospital Algeriz. Y la tarea de los médicos en tanto comenzaba a presentarse improba. Salvar vidas se había convertido en el principal objetivo. En el garage, ubicado en Aristóbulo del Valle, 1641, en tanto varios automóviles quedaron literalmente destrozados. Asimismo, el edificio de 8 pisos, ubicado en esa misma calle, a la altura de 1675, había sido totalmente dañado y los bomberos, en consecuencia, trabajaban infructuosamente por rescatar vidas humanas. Rescatistas buscando algún vestigio de vida.
Sobre Montes de Oca, numerosos familiares de los ocupantes de este inmueble se habían hecho presentes. Abrumadores pedidos para conocer el estado de un hermano, una madre, una tía o un primo se erigían en gritos a la par de las sirenas de ambulancias y colles de bomberos. Eran pedidos de auxilio a los que no podían brindarle la respuesta inmediata. A las 23, los bomberos de Llena Angustia, dispuestos puntualmente a la remoción de los escombros, solicitaban el pedido de refuerzos ante la magnitud de la tragedia ocurrida. Entre el polvo y la desesperación y la capacidad para escuchar algún ruido o sonido de voz humana escondida entre las piedras, los escombros y los hierros retorcidos, se daba cuenta de la presencia del horror. Posteriormente, alrededor de las 23:30, fueron retirados 4 heridos que se encontraban en un edificio vecino. Esas almas, aún con vida, fueron trasladadas a los hospitales Rawson y el citado Argerich. Algunas secuencias, por otra parte, eran desbordadas por la emoción. Mujeres y hombres habían sido salvados y sus familiares irrumpían en llantos y esbozos de alegría que se tornaban en inimaginada desesperación. Por su parte, las fuerzas de seguridad debían intervenir laboriosamente para que no perjudicaran las tareas de los bomberos y los rescatistas. En esa madrugada no hubo descanso y los esfuerzos se multiplicaban en medio del horror que se había desatado. Topadoras municipales, dotaciones de bomberos y un numeroso grupo de operarios y técnicos municipales doblaban sus esfuerzos con el objetivo de remover escombros. En medio de este espectáculo sumamente desgarrador, testimonios periodísticos desde entonces señalaban que los semáforos de la esquina de Montes de Oca no funcionaban bien en el momento de la tragedia y gracias a ese defecto técnico el horror no fue mayor. La labor de los bomberos que trasladaban a los heridos, algunos relatos de los testigos del lugar daban cuenta de la terrible postal. Una señora de apellido Schroeder, con domicilio de Montes de Oca 646, reseñaba el preludio de la tragedia. Sentí fuertes ruidos. Eran mármoles que se desprendían del edificio y caían como proyectiles al suelo. Entré a mi casa para hablar por teléfono y avisar a la policía, pero no tenía tono. Salí con mi esposo a la calle y observé cómo esa enorme mole se desplomaba en derredor en un pavoroso estruendo. La imagen era terrible. Por otra parte, 2 autos que pasaron segundos antes del derrumbe se salvaron de quedar aplastados. Un joven de 25 años narraba en tono angustiante la experiencia del desastre. Venía caminando por Montes de Oca y poco antes de ingresar a casa sentí como disparos que venían del edificio. Al darme vuelta observé que las luces de un piso oscilaban y me pareció que el edificio se movía. Creí que no estaba bien de la vista. Luego la casa se derrumbó estrepitosamente. Me apreté contra una de las paredes y cerré los ojos, hasta que todo terminó y pude salir. Nunca se determinó con precisión exacta la cantidad de muertos. Algunas estimaciones daban cuenta de 20 víctimas fatales, más de una importante cantidad de personas desaparecidas que habrían quedado destrozadas entre los escombros. El saldo fue terrible y conmociona e impacta a casi 50 años de ocurrida la tragedia. El esfuerzo de los bomberos fue capital. La irresponsabilidad nuestra de cada día. ¿Cómo comenzó esta terrible historia? El 28 de febrero de 1970, uno de los copropietarios del edificio en torre ubicado en Montes de Oca 680 denunció a las autoridades policiales de la seccional número 23 que el citado inmueble corría serio riesgo de derrumbarse. Según consignan las crónicas periodísticas de esa época, el citado caso fue trasladado a la correspondiente comisión municipal, que trasladó al grupo de técnicos para que llevasen a cabo la constatación que requería el mencionado incidente. Había trascendido que 3 columnas del sótano cedieron y que se había resquebrajado el revestimiento de mármol que estaba ubicado en el portal. Por aquellos días de febrero no había temores por el derrumbe, sino por la posible inminencia de un desalojo masivo. Algunos inquilinos de ese inmueble señalaban: esto no puede venirse abajo, hace ya muchos años que vivimos aquí. Otros, en cambio, daban cuenta de vibraciones, pero las derivaban finalmente al tránsito que recorría la avenida de Montes de Oca. Luego, cuando la orden de desalojo aún se presentaba confusa, muchas personas habían abandonado el inmueble, apenas con algunos bolsos y utensilios personales. Volveremos prontamente, señalaban con particular alegría y esperanza. Las obras de supuesta reparación continuaron, y luego la municipalidad autorizó a que regresara una persona
por departamento para extraer los elementos necesarios de cada lugar. Así informó Crónica.